Bienvenidos a nuestra sesión donde vamos a conocer la taxonomía de Bloom para educación infantil y primaria. Además, vamos a ir viendo ejemplos prácticos para el aula y cómo podemos aplicar esta taxonomía en la planificación y desarrollo de nuestras actividades. Antes de comenzar, ¿qué es la taxonomía de Bloom? La taxonomía de Bloom es una herramienta para clasificar las habilidades cognitivas. Es creada por Benjamin Bloom en 1956. Es adaptable a todas las edades, incluidas infantil y primaria. Y nos sirve para organizar el aprendizaje desde lo simple a lo complejo. Además, ayuda a diseñar actividades apropiadas para cada nivel. La estructura de la misma se relaciona con 6 niveles. Por un lado, encontramos el pensamiento básico, donde encontraríamos el nivel de infantil y primaria inicial. Vamos a ir viendo cada uno de esos niveles y aquí el alumnado con el desarrollo de esas actividades trata de recordar, comprender y aplicar. Y hay un pensamiento avanzado donde ya se desarrollaría en niveles más avanzados de primaria, donde el alumnado conseguiría analizar, evaluar y crear. Esos son los 6 niveles de la estructura de la taxonomía de Bloom y ahora vamos a ver ejemplos concretos para cada una de las etapas. El nivel 1, recordar, para educación infantil. Aquí tratamos de recuperar información simple de la memoria. Encontramos verbos clave como recordar, nombrar, identificar, señalar y repetir. Ejemplos de este primer nivel serían nombrar los colores básicos con tarjeta ilustrada, identificar animales de la granja en imágenes, recitar una canción o poesía aprendida y señalar las partes del cuerpo en un muñeco. El nivel 1 de recordar para educación primaria, los verbos clave serían listar, describir, enumerar, definir y reconocer. Y como ejemplos concretos para la etapa de primaria podríamos encontrar recitar las tablas de multiplicar, enumerar las capitales de provincia, identificar las partes de una planta en un diagrama y describir los días de la semana y meses del año. El nivel 2, comprender, para la etapa de educación infantil, estaría el objetivo de entender y expresar ideas con palabras propias. Entre los verbos clave podemos encontrar explicar, contar, expresar y mostrar. Como ejemplos de este nivel 2 podrían ser explicar con sus palabras un cuento recién escuchado, contar qué hicieron durante el fin de semana, expresar cómo se sienten mediante dibujos y mostrar con gestos acciones como grande, pequeño, todas aquellas acciones que quieran mostrar. El nivel 2 de comprender. En educación primaria el objetivo sería de interpretar y resumir información. Como verbos clave podemos encontrar resumir, parafrasear, comparar, clasificar y contrastar. Y como ejemplos concretos de actividades podríamos encontrar resumir la idea principal de un texto corto, explicar el proceso de fotosíntesis con palabras propias, comparar dos personajes de un cuento, clasificar animales según sean vertebrados o invertebrados. Nivel 3. Aplicar. En educación infantil, el objetivo sería usar lo aprendido en situaciones reales. Los verbos clave: usar, hacer, construir, jugar y practicar. Como ejemplos concretos, para la etapa de educación infantil podemos encontrar clasificar figuras geométricas en un juego, usar tijeras para recortar siguiendo líneas, construir una torre con bloques siguiendo un patrón y practicar hábitos de higiene como lavarse las manos. En nivel 3, aplicar en educación primaria, el objetivo sería utilizar conocimientos en problemas nuevos. Y aquí los verbos clave podrían ser resolver, calcular, organizar, demostrar y ejecutar. Como ejemplos concretos de este nivel, encontraríamos resolver problemas matemáticos aplicando fórmulas, calcular el área de las figuras geométricas,
organizar información en una tabla o gráfico y demostrar un experimento científico aprendido. En nivel 4 de analizar, tanto en infantil como en primaria, el objetivo sería identificar diferencias y relaciones entre elementos. Los verbos clave podrían ser comparar, ordenar, agrupar y diferenciar. Ejemplos para educación infantil: encontrar diferencias entre dos dibujos similares, ordenar imágenes según una secuencia temporal. Y ejemplos para primaria: comparar dos personajes de un cuento para hablar sobre la semejanza y diferencia, analizar las causas del cambio climático o identificar patrones en series numéricas. El nivel 5, evaluar, tanto para infantil como primaria. El objetivo es el de emitir opiniones justificadas. Los verbos clave serían elegir, opinar, justificar, decidir y valorar. Entre los ejemplos para la educación infantil podríamos encontrar escoger un juguete adecuado para un juego y explicar por qué, opinar sobre qué final de cuento les gusta más. Y ejemplos para primaria: debatir en grupo si un experimento fue exitoso, dando razones, valorar la importancia del reciclaje con argumentos, decidir qué solución es mejor para un problema planteado. Y llegamos al nivel 6 de nuestra taxonomía, crear, para infantil y primaria. El objetivo sería producir algo nuevo y original. Los verbos clave son inventar, diseñar, crear, dibujar, componer. Como ejemplos para educación infantil: inventar un final diferente para un cuento conocido, crear una construcción libre con bloques, dibujar su propia versión de un personaje. Y ejemplos de primaria: escribir una historia corta original sobre un tema estudiado, diseñar un póster sobre hábitos saludables y componer una canción sobre el ciclo del agua. Ejemplo práctico sobre los animales, tanto para la educación infantil como para educación primaria, revisando cada uno de los niveles que hemos dicho anteriormente. Vemos aquí la diferencia entre ambas etapas y, por ejemplo, en educación infantil, el nivel 1 de recordar, el alumnado tendría que nombrar animales domésticos y salvajes, mientras que el nivel 1 para educación primaria sería listar las características de los vertebrados e invertebrados. El nivel 2 para educación infantil, explicar dónde viven los animales, y el nivel 2 para educación primaria, explicar la cadena alimentaria. El nivel 3, para educación infantil, el de aplicar, pues sería clasificar animales en grupos, y en educación primaria clasificar según su alimentación, el nivel 3. El nivel 4 de analizar, comparar un gato con un perro para educación infantil, y para educación primaria comparar ecosistemas y sus diferentes animales. El nivel 5 de evaluar, elegir qué mascota es mejor para tener en casa en educación infantil, y para primaria debatir sobre animales en peligro de extinción, por ejemplo. Y el último nivel, el de crear, para educación infantil sería inventar un animal fantástico y dibujarlo, y el de crear para educación primaria sería el diseñar un proyecto para proteger una especie. Aquí podemos ver las diferencias que habría, por ejemplo, en ese ejemplo práctico de la actividad o de una situación de aprendizaje sobre los animales y la aplicación directa de los distintos niveles de la taxonomía de Bloom en las dos etapas. A continuación tenemos que tener en cuenta también unos consejos prácticos para la correcta aplicación en el aula. Tenemos que intentar adaptar el vocabulario a la edad de nuestro alumnado, usar materiales manipulativos y visuales, incluir juegos y actividades lúdicas, progresar gradualmente de lo concreto a lo abstracto, fomentar la expresión oral y creativa, valorar todas las producciones de nuestro alumnado y no limitarse solo a recordar y comprender. Por tanto, hemos visto a lo largo de toda la presentación la importancia que tiene la taxonomía de Bloom tanto en infantil como en primaria, ya que es una taxonomía que desarrolla el pensamiento desde edades tempranas, respeta los ritmos de aprendizaje individuales, fomenta la creatividad y el pensamiento crítico, prepara para aprendizajes más complejos
y hace el aprendizaje más significativo y divertido. Ahora está en vuestras manos adaptar todas esas actividades en función de la etapa donde estéis desarrollando la misma y las características de vuestro alumnado. Mucho ánimo y mucha suerte en la planificación de las mismas. ¡Hasta la próxima!